Agua conectada. Aló, aló, aló. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Aló, yo no le escucho. Ahora le escucho. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta lectura, ¿no? El tema, entiendo que el tema fundamental es realmente es un tema histórico en Venezuela. O sea, desde los años 30, desde la década del 30, cuando comienza la migración del campo a la ciudad, la migración está sobre la mesa. Sobre todo remarcada por un escritor novelista, Enrique Bernardo Núñez, el autor de Cubagua, como saben ustedes. Yo tengo un poema escrito hace alrededor de 30 años o más, yo no recuerdo, pero que trata el tema de la migración. Entonces, en lugar de decir unas palabras, yo voy a leer unos poemas donde me explico y explicito mis opiniones sobre el tema de la migración y el exilio. Así que voy a comenzar con este texto de Carreteras Nocturnas, titulado Carreteras Nocturnas. Al cumplir los 35 años, me entregué con pasión a las carreteras nocturnas. Viajaba por el país imaginario que todos construimos. Un país que me seguía como la única camisa azul o el pañuelo en el bolsillo izquierdo. Solía entonces asomarme a la ventanilla del autobús y mirar en trance la línea que segmenta la mitad de la carretera, aquella línea atravesada audazmente por la pelambre de un zorro o la sombra de una lechuza escapada a la fijeza de potentes faros, o simplemente gris. Favor informar al 0212-662-23372 y a Ciris Coromoto Vargas, que se extravió hace tanto tiempo y no tenemos foto de ella. ¿Qué haremos? Hay muchos que quisieran enjaular
de tener aquel ir y venir de las golondrinas, el azul sólido de su plumaje, mientras otros son arrojados a la cesantía y mueren los gatos y sus 7 vidas, pero las golondrinas continúan y en el aire duermen sin respiro ni causa. Bueno, otros sentimientos nos prosperan al igual que los piojos en la mendicidad. En una vereda del gueto de Ojo de Agua apareció una caja de madera, 6 tapas herméticamente calzadas, engomados los filos de cada extremo hasta quedar lisos como bordes laqueados por un ebanista. Ni tan siquiera un clavo. Las vetas en la madera iban de izquierda a derecha, reforzando cada juntura, potenciando su posible oscuridad interna. Era orco y mecánico a la vez, pero también sólido y muerto. Lo cierto es que la caja estaba justamente en el centro de esa vereda para que alguien la encontrara, y así fue. La llevaron a la calle principal del gueto, donde todos los habitantes se reunieron. Un alguien dijo que en su interior estaba la definición de la pobreza, la sensación pastosa de los días, la sombra que trepa con su hábito apocando las casas. Los rostros presentes se tornaron redondos, la boca, los ojos. Algunos metieron sus manos en los bolsillos. Lo cierto es que un ojo se acercó para ver la raíz de lo que eran, y la lengua rozó la superficie para indagar el sabor, y la sacudieron por los aires buscando algún sonido que pudiera identificarlos. Se hicieron tantas pesquisas y averiguaciones sobre aquella caja hasta que al fin fue arrebatada y la tiraron contra el suelo y le pegaron con una piedra buscando astillarla, pero la caja permanecía muda, encerrada. La caja se parecía a sí misma. La limpiaron con un paño que ofreció un mecánico. El aceite y la grasa del trozo de tela, al repulir la caja, la dejó tal y como la encontraron. ¡Qué objeto extrañamente perfecto! Se trataba de la misma pregunta que retornaba al inicio de las interrogaciones y los encuentros. ¿Qué interés pueden tener en una pobreza que ya no les molesta? ¿Quién ha dicho que el dolor y la desgracia se definen de alguna manera? Poco después, alguien tomó la caja entre sus manos y la arrojó al basurero del portal del gueto. Allí permaneció oculta entre recipientes de jugos y bebidas gaseosas y una bolsa de plástico cerrada con un nudo conteniendo el relato de un día, una toalla de papel higiénico, 2 paquetes arrugados de cigarrillos, restos de cabellos, la cabeza de una gallina muerta y sus huesos.
elementos humanamente apretujados, enterrada entre remanentes diarios, permaneció la caja de madera perfecta, pero también aquella pregunta. Y ahora pues quería leerles otro texto de este libro, un libro que lleva alrededor de 6 ediciones ya en distintos lugares. Bueno, el título del poema es el siguiente: Mandelstam habla de Arthur Rimbaud. Tiene un epígrafe que dice así: solo estaré bien cuando pueda ponerme una pierna artificial. Carta de Rimbaud a su hermana Isabel, Marsella, junio 1891. Recuerdo que la causa de su muerte fue un tumor, una desgarradura pútrida cerca de la rodilla, eso que en la Edad Media algunos mendigos llamaron la pierna de Dios, porque su fetidez les ayudaba a ganar el pan de cada día. La infección se extendió de tal manera, sentido en aquel catre del viejo hospital de Marsella, que la llaga estalló como la aparición de un universo con estrellas rojas y la sombra de asteroides junto al brillo inaudito de las galaxias. Transcurrieron horas hasta que no hubo otro remedio que amputarle la pierna, y así nació la posibilidad de lo humano. La prehistoria de su persona, ¿cómo decirlo? Toda su poesía se convirtió en el sueño de una pierna artificial, una omisión sangrienta, oscura, oscura, es la amplitud insospechada del silencio. Sí, este es el último texto pues que quería leer de ese libro. Quiero leer un poema. Este libro fue también editado en Buenos Aires por la editorial la Otra Orilla, o como Ninguna Orilla, por la editorial Ninguna Orilla, ¿no? Cuyo editor es Marcos, a quien aprecio muchísimo, ¿no? Bueno, quisiera leer otro poema editado también allá en Buenos Aires, y esta vez se trata de un libro publicado ya hace muchos años, es un libro editado por Luba Ediciones, que es una editorial nueva, pero bueno, que está tomando un empuje enorme, cosa que me satisface profundamente, ¿no? Ella eligió para reeditar
un título mío, un libro mío titulado Annapurna, dedicado a una de las montañas estas que separan a la India del Tíbet, uno de los 8000, de los 14 8000. Y el poema lleva por título David Shah. Y es la muerte de David Shah, que era un escalador, ¿no? Perdonen, pero el mate siempre está bien. David Shah. ¿Cómo olvidar a David Shah en su agonía por falta de oxígeno? Derretí agua con la boca y se la di. Era la faz del edema. Por momentos me pareció escuchar su voz. Sal a mi encuentro y ábreme huella. También imaginé que había una pared que daba paso a una arista y luego otra pared y otra arista. Salí de aquella carpa abrumado, pensando que en estas montañas, cuando ocurre una avalancha, no hay demonio ni disnea, y el escalador queda envuelto en la formación de la pureza. Y si llegas a encontrarte muy cerca de la cumbre, digamos a 100 metros, o el viento, el dios Vayo o Anila, te arrojan y caes al Nepal, o si prefieres, desmembrado al Tíbet, cantando sobre farallones verticales y altas terrazas. Tu sangre podría teñir los bosques de coníferas de Kashmir. De pronto las rocas han comenzado a moverse, muy próximas al helicóptero de salvamento, y descendió un sherpa, habló en un inglés nepalí. Había pequeños remolinos de nieve que giraban sobre el suelo y las huellas donde hace apenas 2 días encontramos enterrada una lámpara de queroseno. Aquellos eran signos terribles en un ambiente de mucha tranquilidad. Yo miré las cambiantes manchas de luz y los efectos iridiscentes del glaciar. No podía hacer nada. Nada que hacer. El sentido común animal había regresado al cuerpo de David Shah, pues ahora ya estaba seguro de que podría llegar la sexta flota y nadie lo sacaría vivo de esa carta. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si continuar, leer un texto del último libro para concluir, y probablemente hay un espacio donde alguien quiera preguntar algo, no sé.
Bueno, sí. Bueno, quisiera, en verdad creo que no hay tiempo para que vean los otros compañeros que están citados y que va a ser un gusto escucharlos. Yo quisiera despedirme de ustedes y en verdad desearles un pronto regreso, de ser posible, a nuestro lugar común, ¿no? A nuestra patria. Gracias. Gracias. Okay. Bueno, voy a leer primero un poema del poeta José Barroeta. Es un poema que lleva por nombre Huerto de Leche. Una vaca pasta, en el recodo la miro bajar, y siento lamer su cielo de rocío. Está viva, tan viva como yo y nada absurda, limpia y alegre. Un animal blanco de Dios gira en la campiña, su rostro de misterio. Una vaca viva, deseada y hermosa. La vida y la muerte andan por sus ojos sin prisa, se embellecen y pastan delirantes en ellos. Mi corazón, mirando la vaca del campo, se ha puesto delicioso. Yo miro hondo en mí y siento el paraíso. Bien, ahora voy a leer un poema que escribí que no tiene título. Sí, claro, discúlpenme. Mi nombre es Betina Barros. Vivo acá en Buenos Aires, como todos mis compañeros, y un poco la dinámica es leer un poeta de nuestra tradición venezolana y luego leer un poema de nuestra autoría, a menos que hayamos decidido leer dos poemas de otro autor. ¿De acuerdo? No, por favor, gracias por avisar. Bien, bueno. Ha habido algo de militancia, de evangelización, con aquello de la guía T, aquel cuadernito raro, como gaceta hípica en el bolsillo, de mi primer abrigo de paño azul. Como una Biblia, esa revistita extraña, ahora caduca, que traía tremenda cantidad de rutas para viajar toda la noche y recorrer infierno y gracia.
Ha habido algo de educarse en la diferencia de la lengua propia y decir atado en lugar de caja, colectivo, dale, vení, ¿qué te pensás que es la vida? Sino el regreso a las costumbres más llanas, la vuelta a los dioses profundos, los montes orígenes y puertos, bebidas espirituosas hasta volverse río en la lluvia, temblando y tomando mate, mirando las olas, estrellas en la orilla, subidos dentro de aquella casa de guardavidas en la costa y beber más vino y soñar. Buenas noches. Yo voy a invertir todo. Mi nombre es Ricardo Áñez Montiel. Nací en Maracaibo y tengo muchos años viviendo en Gonzalo. Bueno, yo voy a invertir el orden y por una cuestión considero de hilo narrativo, voy a empezar con mi poema y luego seguiré con el de la tradición. Bueno, este poema casualmente está dedicado a uno de los artífices de este encuentro, este gran encuentro que hoy culmina, a Gabriel Pallares. Ahora, tras más de 10 años, aún sigo sin saber de dónde provino el gesto que hizo que crisis, perdón, vuelvo a empezar. Disculpen los nervios. Ahora, tras más de 10 años, aún sigo sin saber de dónde provino el gesto, qué crisis motivó la partida, qué hizo que viaje y escritura abordaran el mismo vuelo de ira, el mismo deseo de vértigo. Si no hay nada que augure verdad tras más de 10 años, y suponiendo que no, debamos volver mensurable el fondo para no traicionarnos, para que el ancla oxidada del hecho no hunda el proceso en un argumento flojo y servil. Solo queda asirme al relato que otros cuenten de mí, que me cuente a mí mismo en cada recuento. Bastarán las palabras para oír con un mínimo de grietas la trama escindida adrede. Este es un poema de Esno Rivera. Esno Rivera fue un poeta de Maracaibo, ya fallecido. Se llama Respiración de la Memoria. No siempre suele empezar el tiempo por unas hojas húmedas y unas palabras recogidas en la soledad de un río inconstante. Y es así como existen caminos donde no es posible recordar hacia dónde se quiso partir. Y es así como se anhela a veces retener un pedazo de mar con que orientarse en medio de la tierra. Todo podría entenderse alegremente. Todo podría estar a su justa sombra, frente a su justa sombra. Pero en las madrugadas donde hay estrellas todavía, y en los inmensos parques donde se queda el viento, como un hombre a quien solo resta esperar, no cesan de existir naufragios, que reparten espectros de ademanes turbios, en torno del fuego y de la rosa más honda, por donde ansía respirar la memoria. Es inevitable entonces estar solo, permitir que los sueños remonten la sangre y hagan callar o llorar continuamente desde una ventana abierta hacia los árboles o en una sombra. Es inevitable sentirse andando lejos, hasta que en una tierra a donde siempre se está llegando tarde, se abre y caiga el cansancio como una fruta ciega.
Siempre el espacio empieza por una lluvia que lo apaga todo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Samuel Partidas. Un honor estar acá, compartir con tantos escritores admirados y seguir con el maestro Igor, ¿no? Así que gracias a los organizadores y a todos ustedes por estar acá. Iba a leer Tendrán días mejores de Miguel James, pero decidí cambiarlo porque el encuentro marcó otras cosas más allá de una cosa buena, vibra frente al futuro, y lo cambié por Los Poderosos de Emilio Estevez. Los Poderosos. Nada sentimentales, los poderosos. Nada amables, los poderosos. Nada sincero, los poderosos. Nada sensibles, los poderosos. Eso sí, rancios, ejecutantes, vivisectores, graciosos, ostrones, los poderosos. Una breve nota a pie de página. Desde hace año y medio me dediqué a trasladar personas de un lugar a otro, reforzando el estereotipo del venezolano migrante. Así que este es el pequeño teatro de la poesía donde los introduzco. Soy el auto. Mis pies son los pedales que aceleran o frenan, mis brazos el volante que lleva la dirección del vehículo que atraviesa los laberintos de la ciudad. Soy aquel que aún busca la tierra prometida, pero termino en un callejón de Avellaneda donde un gordito me dice: tranqui compa, acá no te va a pasar nada, y yo le guiño un ojo que es la intermitente que pongo al cruzar la calle. Intento gritarle a alguien que casi me embiste, pero mi voz es una bocina que suena cuando un colectivo se desplaza como una anaconda por la avenida mientras una luz roja le señala que debe parar. Los amortiguadores son mis articulaciones vencidas por 2 años. Una rueda delantera me falla y casualmente se me desgarra un hombro. Las calles asfaltadas son la metáfora perfecta del río que fluye, pero el empedrado turbulento nos obliga a refrenar. Mi corazón es el motor que corcovea estos días. Esa es la melancolía, me dice el mecánico, dando un diagnóstico certero. Lo importante es que la chispa se mantenga ardiendo, dice. Minutos después se sube ella. Tiene unos ojos celestes y sonríe cuando la saludo por el retrovisor. Suena la voz de Charlie Cardona cantando: una aventura es más bonita. En los parlantes charlamos. Me cuenta que vuelve después de 20 años. Se fue siendo una niña a Alemania. Vuelvo a encontrar lo que dejé, dice. Yo le cuento que también vine buscando algo. ¿Lo encontraste?, me pregunta ella. Mis ojos son el espejo retrovisor donde se reflejan sus ojos celestes. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Jerez, yo soy de Tobar, Mérida, Venezuela. Hoy les quiero compartir un poema de Ana Enriqueta Terán, una poeta andina también de Valera, Estado Trujillo, nació en 1918. Pero antes de leerles el poema, quiero compartirles un fragmento de una entrevista que dio en su casa en Valera. Ella dijo: la vida me ha dado la respuesta de muchas cosas que he escrito, como un don profético. Cuando me sucedía esto, me asustaba mucho. No es esoterismo, pero la palabra tiene peligros inauditos. Y hablando de profecías y peligros inauditos, quiero compartirles su poema Anuncios y Ruegos. Nos iremos un día cualquiera, haremos falta, nos seguirán, estrujadas por ventiscas, aves urgidas, plenas de vuelos deshilachados en plumas mayores, recostadas, en ansias de vuelo y cielos altos, sin nubla o efectos de sol en crestas o redondeos de cola. Seremos los que se van,
y nos miran buscando trechos de resuello, afirmaciones de cómo y dónde para no retractarse, imaginando gentes que no se conocen, de misma sangre, rostros impávidos penetrando uno en otro a poca distancia, saludos, inflexiones silenciosas, después ruegos, no despedirse, volver pronto, apretarse el barboquejo, no se huele el sombrero. Y ahora les voy a compartir un poema propio que tiene como epígrafe unos versos de Esdras Parra. Esdras Parra fue una poeta trans que nació en 1929 en Santa Cruz de Mora, un pueblo vecino al mío, en la región andina merideña. Sus versos fueron: he visto la antorcha corriendo sin su llama, caminos que se derraman por los montes, lugares que dentro de sí se van muy lejos. El título de mi poema es ¿Quién sopló el viento? El polvo del Sahara, hecho de esqueletos de algas diminutas, viaja a través del océano. El viento le eleva cuestas desde África hasta otro continente, donde la selva amazónica, hambrienta, lo espera, abre la boca, recibe la ofrenda y crece exuberante. Así, el desierto donde casi nada puede vivir, fertiliza el lugar donde todo florece. ¿Quién sopló este viento que nos llevó tan lejos? ¿Fue María Leonza o Huitaca? ¿Cuál fue el impulso de esos pulmones? ¿Qué venimos a entregar? ¿Cuál será el propósito geográfico, secreto, divino para esta otra pata del elefante que no eligió partir? En este suelo me reconocí, andina, poeta, lesbiana. Forjé nuevas uñas para romper la cáscara de mi fuego. Entendí que amo a mi tierra y para amarla como yo quiero, tengo que aprender de las conquistas de otras, recoger semillas para volver a sembrarla. Desde otro suelo puedo hablar sin miedo, contar las historias de quienes no pueden. Sospecho que quien sopló el viento sabía lo que hacía. Necesité ser migrante para apreciar los abrazos, mirar el mundo con asombro, para leer el poema de Esdras Parra y sentir el latido de esa cultura escondida bajo las piedras, ver los ojos que brillan entre el monte y gritarles: pasen adelante, quiero conocerlos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Me llamo Ricardo Suárez, soy de Maturín, estudio letras acá y escribo. Mucho más eso. Bienvenidos, gracias a todos por venir. Y les traigo un poema de Juan Sánchez Peláez, poeta nacido en Altagracia, Orituco, un gran surrealista. El poema pertenece al poemario Animal de Costumbre, es el número 18, y bueno, procedo a leer. Mi animal de costumbre me observa y me vigila, mueve su larga cola, viene hasta mí a una hora imprecisa, me devora todos los días, a cada segundo. Cuando voy a la oficina me pregunta: ¿por qué trabajas justamente aquí? Y yo le respondo muy bajo, casi al oído: por nada, por nada. Como soy supersticioso, toco madera de repente para que desaparezca. Estoy ilógicamente desamparado, de las rodillas para arriba, a lo largo de esta primavera que se inicia. Mi animal de costumbre me roba el sol y la claridad fugaz de los transeúntes. Yo nunca he sido fiel a la luna, ni a la lluvia, ni a los guijarros de la playa. Mi animal de costumbre me toma por las muñecas, me seca las lágrimas. A una hora imprecisa baja el cielo.
a una hora imprecisa, sorben el humo de mi pobre sopa. A una hora imprecisa en que expío mi sed, pasa con jarras de vino. A una hora imprecisa me matará, recogerá mis huesos, y ya mis huesos, metidos en un gran saco, hará de mí un pequeño barco, una diminuta burbuja sobre la playa. Entonces sí seré fiel a la luna, la lluvia, el sol y los guijarros de la playa. Entonces persistirá un extraño rumor en torno al árbol y la víctima. Persistirá, latiendo para siempre las rosas, las hojas dúctiles y el viento. Ahora paso a leerles un poema que se llama El Bonche. Alguien apagó los cabeces y no puedo tomarme nada en serio. Ajá, y está bien que se rían de ese sol canoso que no deja de amanecerse encima, o de esos pobres espejismos con los dedos arrugados de tanto nadar en no sé qué piscinas, vueltos goma, frotándose contra uno, desesperados por borrarse aunque sea la punta de la nariz. Pero está bien, ríanse de los tristes guarismos que han venido a pagar minutos, expurgando vaya a saber qué culpas. Ríanse de la inútil rebeldía que le montan a las gordas manecillas del reloj. Ríanse hasta del oxígeno que entra en sus bocas, de esos átomos que sin saber cómo reír se burlan y se burlan y se burlan. Argentino-venezolana y venezolana-argentina. No se sabe bien. Yo tampoco sé. Pero voy a leer un poema de Eugenio Montejo que se llama Forastero, que me parece que venía muy a cuento de las jornadas. Forastero. No sé qué extraña lengua están hablando en esta taberna. Siento que las palabras me rodean con sus rápidos saltos de peces delante de mis ojos forasteros. Puedo mirarlas en sus lentas burbujas hasta que estallan en el aire. Los periódicos parecen escritos con huevos de pájaro. Los seguros dibujan otros gestos. En los percheros hay largos esqueletos entre los hombres que juegan al billar o charlan o dormitan. Tal vez alguno salió de los espejos y en un instante volverá a disolverse. Por estas tierras abundan los fantasmas. Me he corrido de casa tantas leguas, estoy a tantos meridianos, que no comprendo ni el coro de las sombras con que la noche baja a oscurecerme. Pero el ciervo de rostro disecado, fijo en un muro con ojos de botella, me grita que el mal es uno solo en todas partes. Usa el mismo cuchillo y amenaza por todos los caminos de la vida. Bueno, voy a leer un poemita mío que se llama Eros. Eros lo llamó Freud. Ser en vez de no ser. La decisión es obvia para este perro simple mientras persigue una hembra en celo.
perpetuarse a pesar de todo, desoyendo el dolor, el sinsentido. Pena que no olfateó el camión que lo partió mientras cruzaba Maipú tras ella. Aún respiraba cuando lo vi. Cegado por el olor a hembra, intentaba seguir su camino a toda costa. Tiraba sus patas traseras con la boca para pegarlas al resto de su tronco moribundo. Hola, mi nombre es Jairo Rojas. Voy a leerles un poema de Mira Rodríguez, de un libro que se llama Mal Encuentro, pero tenía otros nombres. Es un libro de 1975, al que siempre vuelvo, siempre la releo. Padre nuestro Guanal, para que no vayamos siempre gimiendo, para encontrar el fondo de la ausencia, para ser buenos por dentro, para sabernos, Padre nuestro banal, en torno a mí, de cara al sol, los hombres danzan, se alejan de este paisaje estático, vamos naciendo. Quisiera regresar a la laja del río, mirar pasar las velas sin marcharme tras ellas, oír los signos y las cosas, sonidos sordos. Los helechos gigantes miraron el vuelo de otros pájaros, un sol mortecino, los faros de la niebla, una gran persistencia, la ciudad del puerto, la ciudad del río, una gran mancha sobre las paredes. Estamos recubiertos de barro mismo, una inundación de sangre, tiempo detenido. Oh dioses, tiempo detenido. Seguimos modelando arcilla, salimos de la tierra al río, volvió a su cauce, las aguas arrastrando lotos. Fue en agosto. No podíamos pronunciarnos ante tanta codicia, el desvarío de tanto. Eché los dados, tú lo sabías, Padre nuestro. Sin artificio, tú lo sabías. Ahora leo un pequeño fragmento de este libro que se llama Parte del Relámpago, que precisamente abre con ese poema de Mira Rodríguez. Desconozco quién colocó el mar en mi mano. Desde el primer día del mundo, música, removiendo las sombras de mi pulso. Música, música. Voy en sabásana, camino. Voy callado detrás de la tortuga que atravesó el cielo. Muchacho, escucha tu cuerpo constelado, dijeron. Hijo, arrímate al camino que está bajo el agua, escuché. Vuelvo a caminar encima de mi cuerpo, quieto. El mandato, ¿sabes? Está en las tripas, vaciado de información. ¿Voy o vengo? No sé. Dentro de otro mundo, la misma sed. Vuelvo al ritmo como tú, como animal apedreado por inútil, dicen. Te escribo para ir ahí hoy, para que se cumpla como siempre el gruñido del no ante ondas malditas. He anotado todo lo que vi detrás de mi nombre. Voy tras mi cuerpo, alguien me nombró, creo, sin patria ya cubierto de vocales que se me caen del cuerpo. Camino, voy muerto 2 veces, naciendo siempre. Viajo para visitarme. Llevo paledonias, guarapos, quinchonchos, golfeados, pequeños carabinos, pajarete, guapito, pizca, sancocho, guasacaca, cambures, chimoya, chayota, niche calentado, chicha, cocuy, hocico.
Llevo los recuerdos de un enfermo que una vez despidiéndose del sol. De niño solía caminar en la montaña sin destino alguno, perdido, de niño otra vez. Recolectaba rocas que me llamaban para hacerlas hablar y aprender. Tenían un alfabeto que se movía como el agua. ¿Acaso destino? Había niños corriendo adentro de la roca. Quería escuchar lo que hablaban. Estaba dispuesto a escuchar. Estaba dispuesto a curtirme de esa lengua parecida a las entrañas de un animal, o de una hoja, o de una nube. Es porque lo que voy a leer es como el final. Pero está bien. Ajá. Me llamo Ana. Perdón, es que tengo tanto frío que ya no sé quién soy. Bueno, fue muy extraño que me pidieran un poema de la tradición venezolana para mí, porque yo no estudié letras. Y yo empecé a escribir poesía formalmente en Argentina. Entonces mi biblioteca está llena de poetas argentinos. Pero desde que era adolescente también, me parece que la poesía venezolana no es muy accesible para todo el mundo. Al menos cuando yo vivía allá no era así. Y dejé de vivir allá hace mucho tiempo. Entonces, estoy feliz de escuchar tantas cosas venezolanas hoy y nutrirme tanto. A lo que voy con eso es que en mi cabeza la tradición es alguien muerto, mínimo, o alguien muy famoso. Y bueno, yo dije, bueno, leo un poema de Simón Bolívar, pero después dije, no voy a leer eso. Por obvias razones. Así que escogí un poema de Lida Franco Farías. Fue difícil escoger, la verdad. Pero apenas leí me puse a llorar y espero que no me pase ahorita, pero si me pasa les aviso que es normal. ¿Qué hacer? Por cierto, casi la botan de coro cuando escribió esto, en 1965. Su libro fue el que ganó un concurso de poesía. El libro se llamaba Poemas Circunstanciales. Y todos los periódicos decían que era material coprofílico. Esa palabra era la que usaba. Bueno, afortunadamente muchos la defendieron. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la ciudad chorreando orines milenarios? Espermatozoides puestos a secar en las esquinas, genitales de cópulas frustradas. ¿Qué hacer con la frigidez incipiente de los templos? Con la impotencia manifiesta de los dioses desterrados. ¿Qué hacer para reivindicar al hombre? ¿Qué hacer por esta generación parturienta de migajas, sifílica de odios, anémica de cantos verdaderos, desahuciada parcialmente? ¿Qué hacer con estas crónicas angustias epilépticas? Si la violencia está incubada en las axilas, si el amor se está licuando en la saliva, ¿qué hacer para reconciliar el llanto y la sonrisa? ¿Qué hacer para no despertar los vientres jubilosos? Para que el hijo no nazca desvelado, para sofocar el ronquido persistente de fusiles y las voces que nos vienen de la sangre. ¿Qué hacer del tiempo? ¿Qué
¿Qué hacer del tiempo canceroso que crece como un golpe en la esperanza, en el corazón impermeable a la cizaña? ¿Qué hacer de nuestras manos generosas, artesanas de horizontes? ¿Qué hacer de nuestras manos proletarias? ¿Qué hacer para que la luz se filtre en las conciencias, para que llegue intacta? ¿Qué hacer para que la luz se haga? Y bueno, yo no tengo esa respuesta, obviamente, pero muy pretenciosamente hace unos años que escribí este poema, al que titulé Acabó el problema. Hora de aceptar que somos grandes, que nadie vendrá a salvarnos de la noche ni a secarnos el sudor amargo de la fiebre. Estamos aquí resistiendo, estamos sonriendo. Cuando nos ven, nos dejamos llorar trabajando. Mi mamá dice todos somos hijos de alguien, queriendo decir nos duele que violen. A mí me dolió su herida más que la mía, porque no fui madre. Estamos aquí solos, viviendo gracias, como pájaros tanteando camino para no caer. En el aire se convierte nosotros, como las madres en la tierra, como la gente grande esquiva el veneno para poder vivir y traga para irse en paz. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo estoy muy conmovido por todo lo que han hecho, a la organización y a todos los espacios. Y para empezar a leer, voy a leer un poema de Guillermo Sucre, que fue uno de esos poemas que quizás a algunas personas les habrá pasado que sienten que llega en un momento en el que parece una coincidencia muy impresionante, y este es el caso. Este poema pertenece a un libro que se llama La Segunda Versión, y yo lo leí por primera vez al día siguiente de haber cumplido un año en este país. Y bueno, soy el más ciclo. Y este poema es de Guillermo Sucre. Avenida Buenos Aires, Los Caobos. No estoy en la caverna, no veo pasar sombras o siluetas. No vivo bajo el reflejo de las ideas. Una ventana detrás de mí de pronto reverbera en la última luz que arroja la tarde. Me asomo y logro divisar la cima de la montaña, su trazo oscuro y fuerte, límpido se vuelve contra el cielo. Sin palabras escribo, aún me queda este juego puro de la mirada, pero el instante que pasa al instante me corrige. Ni siquiera las blasfemias del arduo regreso, el goce de los cuerpos en celo o la pasión. ¿Para qué nombrar las confidencias, ecos de la plegaria? El alarido de luces se enciende, cambia la escena. Los guardianes, los altos muros, aún más altos, las celdas se abren o se cierran a un espacio extraviado y vacío. Nadie podrá salir más. Se ha sentado la noche otra vez sórdida. Otra vez las calles en la soledad brillan en la amenaza y la trabajo. Y ahora voy
Y dice así: hoy me despertó la parálisis del sueño, al fin nos conocimos. De costado, todavía medio dormido, sentí que un cuerpo se aferraba a mi espalda, como solías abrazarme algunas noches. Me invadió una felicidad lejana al imaginar tu brazo haciéndose lugar en mi pecho. También pensé que era tu pierna la que estaba presionando las mías. Caí en cuenta, después de un rato de estar sonriendo con ojos cerrados, que era imposible. No solo porque en casa vivimos solo yo conmigo, las arañas y las plantas. Me emocioné diferente, más intenso, te diría, ante la posibilidad de un fantasma. Con suerte alguno de mis muertos, o alguien que acabó sus días donde ahora duermo. Quise girar y descubrir de quién era, el abrazo que pensé tuyo y después de un muerto. Me empeñé en ver de frente al fantasma, usé toda la fuerza que tengo, ellos lo saben, para darme vuelta. Imposible. Constricción. Con ojos despiertos, únicos cómplices de mi voluntad, miré suplicante al ají, a la flor de baile, el aloe. Díganme, por piedad, ¿qué está pasando? El hechizo se deshizo. Aún desnudo y con sueño, busqué dónde anotar. Hola, bueno, primero que todo gracias a los organizadores. Estoy aquí un poco infiltrado porque yo soy un narrador y estoy rodeado aquí de poetas magníficos a los cuales he leído y respeto mucho, pero primero voy a leer algo que es una poesía de Eugenio Montejo, al igual que Moni. ¿Tu nombre es? Mi nombre es José Uriol. Se llama Islandia. Más cercano, sí. Islandia. Islandia, y lo lejos que nos queda, con sus brumas heladas y sus fiordos donde se hablan dialectos de hielo. Islandia, tan próxima del polo, purificada por las noches en que amamantan las ballenas. Islandia, dibujada en mi cuaderno, la ilusión y la pena, o viceversa. ¿Habrá algo más fatal que este deseo de irme a Islandia y recitar sus sagas, de recorrer sus nieblas? Es este sol de mi país que tanto quema el que me hace soñar con sus inviernos. Esta contradicción ecuatorial de buscar una nieve que preserve en el fondo su calor, que no borre las hojas de los cedros. Nunca iré a Islandia. Está muy lejos, a muchos grados bajo cero. Voy a plegar el mapa para acercarla. Voy a cubrir sus fiordos con bosques de palmeras. Y esto como les decía, no soy poeta, pero he cometido un atentado de intento poético en un libro que se llama La constelación cicatriz. Es un poema narrativo, es como una especie de novela, pero en verso o de, no sé, de narración en clave de verso. Y comienza así, esta es la primera página. Cuando tenía 6 años caí sobre una roca por estar agarrado demasiado fuerte del brazo de mi hermana. Estábamos en el Samuro, la hacienda del tío Chicho. Chicho que había perdido un ojo a causa de una infección que nunca pudo controlar en el lacrimal. A mí me costaba mucho verlo hablar con papá mientras se pasaba un pañuelo por el borde interior del párpado de ese ojo muerto o moribundo. A veces el pañuelo salía manchado de sangre, sangre mezclada con algo amarillo. Pero esto no va del ojo ni del pañuelo, sino del día que estaba demasiado agarrado de mi hermana. No sé si aquello que se le soltó a los peones sería un toro. Yo lo recuerdo hacia la distancia, visto de perfil, más bien como un reno con el hocico espumoso y con una cornamenta hecha de lanzas de marfil apuntando al cielo. Brincaba y pufaba y se erguía en 2 patas y soltaba más babas por la boca y los huecos del hocico,
Luego recuerdo que la bestia se soltó, los peones gritaron, se agarraron las cabezas, brincó la cerca, se venía directo hacia nosotros dando coces al aire. Yo era el menor y el de piernas más cortas. Todos los primos corrimos, pero yo no llegué lejos. Además, estaba agarrado muy fuerte del brazo de mi hermana, un brazo ajeno que iba a otra velocidad. Mi hermana dice que el sonido que hizo mi cabeza contra la piedra fue seco, como el de un coco maduro al estrellarse sobre la arena. Ella cuenta que al principio parecía dormido, pero que luego abrí los ojos, grandes, como platos, muy abiertos los dos, mirando fijamente a la nada, que esa mirada era la de alguien que no estaba más aquí, y que yo estaba inconsciente, pero sonreía. Eso dice mi hermana y llora, pero creo que no por mí, sino por ella. Ella pensó que me había muerto, que me había matado cuando mi cabeza hizo toc, y que seguramente cuando me levantaran, parte de la materia gris la tendría pegada a la piedra, que me iban a tener que enterrar con ella, juntos, encajados dentro del mismo ataúd, porque yo era parte de la piedra y la piedra de mí. Pero en ese momento, más que tristeza, mi hermana lo que sintió fue miedo de cómo iba a darle la noticia a mamá. Suelo imaginarme a mamá llorando en esa muerte que al final no me tocó. Me pone muy triste esa imagen al verla demolida en mi falso funeral. Bueno, ya vamos llegando al final. Yo soy Eleonora Requena, de Caracas. Voy a leer un texto de Yolanda Panten. Cogí este porque, bueno, Glaciar Perito Moreno. El poema ha caído como un bloque estrepitoso de hielo. Aquí crecen arbustos de hojas ralas y hay ovejas que pastan en suaves desplazamientos. Parecieran no moverse, pero avanzan sobre la tierra. Yo pensaba acerca del sentido frente al paisaje, una manía tan infantil como hurgarse la nariz hasta hacerla sangrar. Fue un momento de estupefacción poética, una masa de frío que se alzaba 70 metros sobre nosotras. Queríamos tener ante el glaciar una certeza de impotencia. No es que fuéramos nada, es que el ruido de la mole al desprenderse retumbaba como un corazón abierto. Todas las casas, cualquiera de ellas, la que no, la que es, la que sería, la que creí tener, la que no era, la que tuvimos, la que dejamos, todas las que alguna vez fueron la casa, porque si de partir se trata, de hacer zanjas, de zafar, de hacer aguas, de hacer cuentas, de hacer torbas, mudas, confesiones, sería mejor dejarlo todo para el rato de las abluciones, de las teñas en la tripa, de las truchas palabrejas. Se maldió la disciplina, se rindió en una cuneta, se fundió contra las cuerdas, la memoria, la trastienda. No hay destino, no hay deslengua, no hay reproche, solo entuerto, material de reciclaje, dale y dale, puertas medio abiertas y maletas, muchas cajas, trapos viejos, trapos sucios, libros, favoritos y otros en disputa, con dedicatorias dobles, repetidos, incunables. Ya no importa, ya se escuecen, ya fibrilan, abran paso, venga otro lugar, otra escalera, porque siempre habrá otra puerta, otro pasillo, otra materia en altos sueños, 3 cajones que llenar y muchas perchas, otra casa sin planteos, otras noches y sus días, canturrear, apalabrear, reorganizar, lo que una vez en una casa, en otra o en ninguna se fundó.
se discurrió, y si hubo amor de aquel que dicen cuando cantan, cuando escriben, bajo colchas estampadas, ese amor que se revuelca en los pantanos, atajándose y ahogándose. ¿Acaso habrá que reinventarlo? O tal vez no, o nevermore. Y por si acaso, por si salta, por si asoma, hay que ponerle nueva funda a los colchones, prender velas, quemar mirra, adecentar. Una casa es una casa, es una casa, hasta que toque ya partir a otro lugar, quién sabe a dónde. Bueno, paso acá el micrófono, porque esto todavía no se acaba, ahora viene el bonche, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a los poetas, la verdad. Quiero pedirles al resto del comité organizador, Cecilia Rodríguez y Juan Cristóbal Castro, junto con Gabriel Payares, yo y otra persona, Gina Saraceni, que está en Colombia. Ahora vamos a tener una música de parte de Vicky y Max, pero queríamos despedir el encuentro. También Ale va a dar unas palabras. Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad ha sido increíble, esto está a tope absoluto, estamos súper conmovidos, fueron 3 días maravillosos. Y nada, no quiero cansarlos más, así que le doy la palabra a darle las gracias a todos. Realmente ha sido una sorpresa maravillosa la cantidad de gente que hay aquí ahora. La verdad que Gabriel y Gustavo han hecho un trabajo increíble, y toda la gente que se ha unido al equipo. A mí me preguntaban en Chile con qué financiamiento están haciendo esto. Yo digo, con ninguno, con pura solidaridad de la gente y ganas de hacerlo. Anunciarles que estos encuentros seguirán organizándose por el sur. La idea, nos gusta soñar mucho, así que el próximo encuentro será en Santiago de Chile. Que sigamos, las redes se extiendan por todo el sur del continente, así que invitarlos a seguir en esto que estamos intentando hacer de unirnos desde el sur. Bueno, yo creo que es importante recordar un poco también el arqué original de este proyecto, ¿no? Que esta tarde reunirnos a pensarnos, a imaginarnos, a criticarnos, a reflexionar sobre nosotros, sobre nuestro proceso de cambio, de transformación, ¿no? Digamos, este es un encuentro, la idea es que también ustedes mismos vayan pensando otras modalidades también de encuentros más pequeños, más grandes, donde nos relacionemos de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria, como quieran llamarlo, ¿no? Porque tenemos un poco el deber de hacer memoria y también de recordar muchas cosas que están en nosotros y que están también dispersas, perdidas, y que necesitan ser escuchadas, retomadas, recordadas, ¿no? De autores, de críticos, de escritores, académicos, artistas, ¿no? Que no es solamente nosotros, sino que nos debemos a un legado de mucha gente que nos dio espacio, que de alguna manera hizo muchas cosas antes de nosotros y merecen ser escuchados, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros vamos a seguir haciendo unos encuentros, pero también nos distribuyamos o, digamos, nos dispersemos también en otras modalidades para pensarnos, reflexionarnos y ser rigurosos en recordar a aquellos que vienen trabajando antes que nosotros y abrir puertas siempre con las personas que están también interesadas en pensar Venezuela de otras maneras
de maneras migrantes, ¿no? Entonces yo creo que obligarnos a tener esa interpelación es muy importante todo el tiempo, ¿ok? Que creo que parte de este encuentro, ¿no? Entonces, bueno, con eso los dejo y de verdad fue maravilloso el encuentro. Bueno, me toca darles un inmenso gracias a todos ustedes por estar acá, pero no solo a ustedes, también a todos los que nos han acompañado, a los poetas que recitaron para nosotros, a los escritores, a los artistas, a los editores que vinieron a ofrecer sus libros aquí y en las otras sedes, y que además estuvieron disertando también en una de las mesas. Y me toca darles las gracias además al fabuloso, estupendo equipo de voluntarios que ustedes no los ven, pero son los que se encargan de que todo esto haya funcionado, que son Fernando Calderón, que está encargado de la transmisión por Zoom, Bárbara Betancourt, nuestra fotógrafa estrella, Sebastián Cabrillo y Ricardo Suárez, nuestro equipo de protocolo. Y desde luego todos los demás, que pues son tantos que no da tiempo para enumerarlos. La verdad, ha sido una experiencia muy hermosa darse cuenta de cómo con una idea como esta tan necesaria para nosotros, todo el mundo se prende, todo el mundo se entusiasma. Y de alguna manera creo que un mensaje interesante de esto es que al final sí podemos hacer cosas, ¿sí? No tenemos financiamiento, no tenemos ayuda del Estado, pero podemos hacer cosas. Y quizá esa es la lección a aprender, ¿no? A producir nuestros propios espacios, generar nuestros propios discursos y tener nuestra propia imagen de nosotros mismos. Quiero darle las gracias a, desde luego, la casa, el Centro Venezolano Argentino Araguaney. Quiero darle las gracias a la Universidad San Andrés, a la Universidad Nacional de San Martín, porque fueron nuestras 3 sedes. Nos olvidaron estos 3 días, nos tuvieron paciencia. Quiero dar las gracias también a la Fundación para la Integración Cultural del Migrante, FICU, que estuvo también con nosotros a brazo partido, ayudándonos a materializar esto. Esto fue un esfuerzo compartido, inmenso, del que todos de alguna manera somos protagonistas. Por último, los dejo con Ale, que va a dar unas palabritas de cierre. Gracias. Gracias a todos en nombre de Alianza por Venezuela, el Centro Venezolano Argentino. Nada más 2 líneas para decirles que les extendemos a la invitación a escritores argentinos, venezolanos, argentinos, de cualquier nacionalidad, que quieran estar acá, que necesiten un espacio para mostrar su trabajo. El Centro Venezolano Argentino es su casa. Así que solamente ponerse en contacto con nosotros, queremos ser y convertirnos en un espacio que sea también de ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Quiero comentarles, no se vayan todavía, va a haber un brindis, va a haber música, así que vamos a seguir compartiendo y dándonos abrazos y compartiendo el amor que hay acá